Tuto presto? Vale. Jose Luis, ez dakit deialdia badakazu? Bai, 18 goiez. Gu lehenengo mailakoek 14 eta 4 finalekoek. Joel eta Marco, Álvaro, Robert Correa, Pedro Vigas, Cubero Eki, gero Gonzalo Edu Esposito Atienza Mari, eta gero Fabián, Pablo de Brasis, Taka, Sergi, Kike Bisek eta Charles. Bueno, badakigu derrigorrez letaldeko 7 jokatu behar dutela. Bai. Horrek amaikakoa pixka bat baldintzatzen dizu. Bai, da, normalien hasiko ga 8 lehenengo taldekuek eta beste 3 bigarren taldekuek, eta gero, normaltasuna eskuteko beti holan egon biga, zela izen, ez posiak kaso, ez? Azkenien 7 eta 4 egoten baga, espulsinu eroso gertatzen bada, kanpo geratzen ga, ez? Orduen horregatik normalien 8 eta 3 egongoa partidu guztitzen. Egongo da zeinik esango duenik, hau Eibarrentzat kopa hau molestia besterik ez da, zu nola ikusten duzu? Bueno, egixe da, ez da altzen momentu honien, ez? Azkenien lezinote deko guz jente mordo bat, baina, bueno, gaztientzat be aukera bada, ez? Eta gero be, bueno, nipentzot talde ona enlikule konpetitziko eta irabazteko partidu, ez? Horregatik, nipentzot, egixe da, aztie laburre dela, zapatutik baritxekura datorren partidu ez dauz egunek ez entrenetako ez txiko, baina, bueno, sobre todo, minutu gitxienek dekesenak eta gazteentzat ondo dator. Hemen, asteotan, maiuskuletan eta letra gorriekin, Bernadaren partida dago. Da, ez. Hori gure helburu badakigu zer dan, ez. Mantentzen lehenengo mailan, ez. Baina, bueno, baina ez dugu bota biher kopi ez. Azkenien, gero klasifiketan baga, beste asteburu baten da, beste eliminatu eixi, orduen esatu zua. Bueno, aste libre auki biozu bestelan, ez. Ondo dator. Lehenengo irabazin bida eta klasifikan bida. Zer dakizu, laburren izinduz? Bueno, kusotzau partidua zuzenien, gero beste 2-3 bidixuen, 3. mailako talde da, euren grupuen honetakuek, bigarren doiez, gure antzerako futbola deke, ez? Azkenien egalitetik jokatzen dabe, zentro mordoa jokatzen dabe, botaten dabe, eta askar gainera, bueno, hori badakigu, orduen gaur entrenamentu baino lehen daukiogu euren bidixue, eta, bueno, jokalaitzepe badakixe, ez? Eta lasgauna zen, zuretzat, beti politia altu itzutzea, suposatzen. Bai, ez dakik ja zebat urte, paso dien, esan, egon nintzela, 21 urtetik 24, egon nintzenan Logroño zen, bigarren B maila eta bigarren mailan, oso momentu honak eukidu egin zen, ze azkenien igo egin bigarren B mailatik bigarren mailara, zelai politia da, jokatzeko, lengue zarraue, oin ja hau barrixe da, baina, eta gero, ni pentsu da, hiri politia dela, jentia jungo dela partidura, eta, bueno, partidu politxeziko dela. San Mamesen urriaren balioa duen puntu atera zenuten, gainera zuk eskatzen zenuen talde lanak bikaina merezi du. Zenbatreneko litzateke garrantzitsua kopako partidu honetan emaitza bolada honi jarraipen ematea? Bai, ni betzut ondo etorriko agulek burure, sobre todo, azkenien ez atozu, ostras, galtzen bozu, eliminatu bozu, empatau eta penaltiz eta klasifikau, ezageratzen ondo, ez? Beti errespetu bat eukio bihotzau kontra isuei, baina gure pentsamenturerako partidu honain biogu, erazten duguz golak sartute, jente dana ondo egoteko, ez? Eta gainera, bueno, lehenzinu asko deko guz, eta horrepe, ere bazten bozuz, iztezuk esasun moduen, San Mamesen partido, bueno, lan hona engenun, ja, klasifikaten baga kopan, bueno, esatozu, emaitz bi honak, eta, bueno, Granadan kontra jokatzeko, beste modu batera zoiez.
Bueno, Mendy, ¿cómo ha sentado ese empate en San Mamés al cortar la racha de partidos consecutivos perdiendo? Bien, sobre todo por cómo íbamos, ¿no? Con tanta gente lesionada, algún sancionado. Y hicimos un buen trabajo de equipo. Sí, es verdad que nos faltó quizás generar más arriba para poder ganar el partido, ¿no? Pero bueno, antes del partido comentamos, ¿no? Que queríamos hacer un buen trabajo de equipo y al final dejamos al Atlético con una o dos ocasiones de gol en 90 minutos en San Mamés, ¿no? Que tampoco es mucho. Las bajas continúan también para este partido de Copa. No te voy a hacer repetir la convocatoria, así que creo que había 4 jugadores del filial. Si nos puedes hablar un poco de ellos, Cubero, X, sí, a ver, y Atienza. A ver, Cubero normalmente en el filial juega de lateral, pero ha hecho la pretemporada con nosotros jugando de todo. Ha jugado de lateral también, pero más de central que de lateral. Y con nosotros está para jugar de central. Luego X, también lo mismo, te voy a decir que Cubero en el filial juega más por banda, delante del lateral. Con nosotros también ha estado viniendo entrenamientos y ha hecho un poco de todo, delante del lateral y lateral. Y en pretemporada también ha hecho un poco de todo, pero con nosotros va a jugar de lateral también, ¿no? Y Atienza y Marí creo que van a jugar en su posición, no, ahí sí hay una posibilidad, ¿no? Porque venimos con poca gente detrás y que alguno de ellos en un momento determinado, según lo que pase en el partido, que pueda jugar atrás, ¿no? Pero lo normal es que si juegan, que jueguen en su posición. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Qué rival esperas? ¿Ese sentido deportivo de Logroñés? A ver, le hemos visto un partido en directo y otros 2 en vídeo, ¿no? Y la idea es de que es bastante parecido a nosotros, de jugar por fuera, por bandas, de sacar bastantes centros, de tratar de apretar tras pérdida y en ese sentido, luego pues eso es un equipo de la tercera división riojana que creo que van segundos en la clasificación. Tiene cosas buenas, de idea pues parecida a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que ellos también quieren jugar en campo contrario, esperemos poder mandar sobre ellos en ese sentido. Las Gaunas, un estadio histórico del fútbol español. Estas son las nuevas, no las Gaunas, ¿no? Yo jugué en el viejo hace un montón de años, estuve 3 años allí jugando en el Logroñés, la verdad es que buenos momentos, ascendimos de segunda B a segunda y todo lo que me queda allí pues es buenos recuerdos, ¿no? Es un campo bonito, seguro que va a haber ambiente de fútbol, creo que va a ser un bonito partido para poder verlo y para poder disfrutarlo. Luis, por narices tienen que jugar 7 del primer equipo. Hay gente que no lo sabe, pero si juegas con 7 y te quedas con uno menos, partido perdido. Sí. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Sí, aunque hoy habéis visto hay 4 moviéndose, van a jugar 3 de los 4 que se están moviendo, ¿eh? De principio por lo menos. Sí, es verdad, como tú dices, 7 mínimo tenemos que estar en el campo del primer equipo. No podemos jugar con los justos y hay una expulsión, hay cualquier cosa y nos quedemos 6 del primer equipo, ¿no? en el campo. Entonces, en principio vamos a jugar 8 del primer equipo, jugarán 3 del Vitoria en el equipo titular y a partir de ahí veremos a ver cómo va el partido, pero no creo que lleguemos a jugar en ningún momento 7 y 4. Ahora que piense, en la situación actual, cómo están las cosas, la Copa es algo que no hace más que molestar. A ver, sí es verdad que esta semana es corta, muy corta. Venimos de jugar el sábado, vamos a jugar otra vez el viernes y solo hay 2 días antes de este partido y otros 2 después. No es tiempo ni para preparar ni para recuperar casi, ¿no? Pero bueno, y es verdad que tenemos un montón de lesionados. Pero bueno, a ver si con la gente que está jugando menos en Liga pues va a jugar mañana, más los chavales que nos van a ayudar. Espero que les venga bien, sobre todo a los que tengan menos minutos y sobre todo al equipo, ¿no? Para a ver si tratamos de ganar el partido, de clasificarnos y que llegar al partido de Granada con la cabeza en buen estado, ¿no? Ese es el partido con mayúsculas y en letra roja, ¿no? El del viernes contra Granada. Sí, al final el objetivo del club es claro cuál es, ¿no? El mantenerse en la categoría. Si puedes hacer cualquier cosa
en Copa pues mucho mejor, pero también es verdad que sin coger demasiado riesgo, ¿no? Entonces tampoco te dice nada que no cojas riesgo ahora y vayas a ganar el viernes, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que como tú bien dices, el foco está puesto en el viernes, pero bueno, mañana sabiendo, respetando sobre todo mucho a Logroñés, que es un buen equipo de la categoría, tratar de ganar el partido mañana, de que la gente salga contenta del partido que hace. Bastante en el fútbol las dinámicas son importantes, de alguna forma el empate de San Mamés os ha hecho cambiar o romper una malísima. Seguir esa dinámica positiva con un buen resultado sería también importante de cara al viernes. Sí, por supuesto, ¿no? Como tú bien dices, veníamos 4 partidos perdidos, entonces casi todo es negativo. Quieres ver cosas positivas, pero te cuesta, ¿no? Pues hemos empatado, nos ha costado llegar arriba, nos ha costado crear ocasiones, pero en este caso vemos las cosas buenas, ¿no? El trabajo del equipo, el trabajo en equipo, el no dejar de hacer al rival cosas que ha hecho en su terreno de juego. Les hemos dejado con pocas opciones de gol para lo que hacen ellos normalmente. Bueno, son cosas positivas, ¿no? Que habrá que ir añadiendo otras cosas para ir saliendo donde estamos. Pero decía también un resultado bueno en Copa, porque siempre encadenar buenos resultados sirve para coger confianza. Sí, porque te ayuda, ¿no? Resultado, y si es con buen juego mucho mejor todavía, ¿no? Porque es verdad, todo el mundo. A veces decimos, joder, ¿cómo están físicamente? Más que físicamente es de aquí, ¿no? Si tú vas ganando un partido, estás mucho mejor que si lo vas perdiendo, o que si estás, ¿no? Estás ganando, te han expulsado uno, tienes ganas, te queda Correa todavía para correr un poco más, ¿no? Si vas perdiendo, parece que te cuesta más, y en ese sentido nos va a ayudar, ¿no? Todo lo que sea un buen resultado, un buen juego, nos va a ayudar para el siguiente partido, que es contra el Granada el viernes. Te quería preguntar por Esteban Burgos, jugó sus primeros minutos en partido oficial, lo hizo a buen nivel. Sí. No sé si tenéis un tiempo estimado de baja, porque el estropicio que tiene en la cara es importante. Pero fíjate, con el estropicio que tiene en la cara, y jugó 60 minutos con ese estropicio, ¿no? Hoy ha ido, ahora le estarán mirando, creo que tienen ahora un especialista, y verá a ver qué es lo que nos dicen. Primero, si le tienen que operar con urgencia o puede entrenar y jugar con máscara. En estos momentos creo que está con uno de ellos, y bueno, y esperemos que si ha jugado 60 minutos con eso roto, pues sabemos cómo es, ¿no? El que ha hecho la carrera también se quiere hacer ver, ¿no? En este caso medicina, ¿no? Entonces hay que operar, un cirujano, pues el cirujano, ¿qué es lo que ve? Operación, ¿no? Operar, pues no sé, espero que no. Y ha cambiado el sistema de la Copa, más equipos, menos partidos, no sé si te convence, más que el anterior. No, a mí siempre estamos protestando porque tenemos un montón de partidos, un montón de competiciones, y resulta que los grandes, los equipos de primera división éramos los que queríamos el ida y vuelta, ¿no? Por si fallabas en uno de los partidos para intentar solucionar el otro. Yo creo que es la buena, ¿no? La eliminatoria de un partido, pero para mí se debe hacer hasta el final, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues se podría haber hecho sorteo limpio, ¿no? Aquí a mí todo lo que sea sucio ya no me gusta, ¿no? Todo lo que sea maniobrado y con la mano de alguien por ahí no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre tiro al mismo sitio, ¿no? En Inglaterra es sorteo puro y neto, y donde toque, ¿no? Y se reparte lo que sacas y punto, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, da igual, está así. Pero bueno, vamos mejorando poco a poco. En primera ronda que hay un Manchester City, Manchester United, se juega, no hay nadie que diga que no se vaya a jugar ese partido. Así es, por eso te digo. Entonces, bueno, pero vamos mejorando poco a poco, ¿no? No sé cuánto durará esto. Hasta que Barça y Madrid se ganan la calle a la Eso, que haya algún... A la primera no puede